Bueno, continuamos con el video sobre las aplicaciones de la regla de L'Hopital al cálculo de límites indeterminados, segunda parte. Vamos a considerar un quinto ejemplo. Límite es un ejercicio, es un límite elemental, pero tiene una intención. Límite cuando x tiende a 0 del seno cubo de x sobre x cubo. Aquí tenemos que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Estamos perfectamente en condiciones de aplicar la regla de L'Hopital. Derivamos el numerador 3 seno cuadrado de x por el coseno de x sobre 3x cuadrado. Bueno, cancelamos el 3 del denominador con el 3 del numerador y nos encontramos que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, lo cual nos lleva nuevamente a que tengamos que aplicar la regla de L'Hopital. Derivamos, el numerador es un producto, la derivada del seno cuadrado es de 2 seno de x por el coseno de x por el coseno sin derivar más seno cuadrado de x por la derivada del coseno, que es menos seno de x, sobre la derivada de x cuadrado en el denominador, que es 2x. Ese 2 del denominador, por el álgebra de los límites, lo podemos sacar fuera y limpiar un poquito la expresión, quedándonos en el numerador seno por coseno es 2 seno de x por el coseno cuadrado de x, menos seno cuadrado por seno es seno cubo de x sobre x. Acá nos queda una indeterminación nuevamente del tipo 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque el numerador, el minuendo de la diferencia tiende a 0. Y seno cubo de x, que es el sustraendo, también tiende a 0. ¿Sí? Entonces, nuevamente estamos frente a una indeterminación del tipo 0 sobre 0, lo que nos lleva a que apliquemos por tercera vez la regla de L'Hopital. Fíjense que en el numerador, ¿qué tenemos? Tenemos un producto. A ver, un medio, el límite cuando x tiende a 0, de la derivada de el seno por el coseno cuadrado, coseno de x por el coseno cuadrado de x sin derivar, más el seno de x por 2 coseno de x por el menos seno de x, que es la derivada de ¿quién? Del coseno cuadrado. Y nos falta derivar el menos seno cubo, menos 3 seno cuadrado de x por el coseno de x, que sería así por la regla de la cadena. Mientras que en el denominador tenemos que derivar x, nos queda 1. A ver, ¿con qué nos encontramos ahora? Acá primero deberíamos limpiar la expresión. Podríamos sacar este 2 fuera como constante por el álgebra de los límites y me queda la expresión coseno cubo de x, coseno por coseno cuadrado, menos, observen, 2 coseno de x por el seno, seno cuadrado de x, menos 3 seno cuadrado de x por el coseno de x sobre 1, que podríamos haberlo obviado. Cuando x tiende a 0, coseno cubo de x tiende a 1. Acá, al tener el seno cuadrado, este término tiende a 0 y este también. Un medio por 2, 1 por 1. ¿A cuánto tiende este límite? A 1. Observen todo el trabajo que nos llevó calcular este límite, aplicando la regla de L'Hopital 3 veces, reordenamientos algebraicos. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque el error que comete mucha gente cuando está aprendiendo esta regla es como que el álgebra de los límites y todo el trabajo trigonométrico y con álgebra elemental parece que lo olvidara. L'Hopital no invalida lo anterior. L'Hopital es un salvoconducto importante, pero no es la panacea. Por ende,
En este límite, si hubiéramos tenido en cuenta el álgebra de los límites y el álgebra elemental, la cosa hubiera sido mucho más rápida. Observen, seno cubo de x y x cubo. ¿Cómo lo puedo pensar? Tenemos la misma potencia en numerador y denominador. Esto es seno de x sobre x al cubo. ¿Y el límite de la potencia qué es? Es la potencia del límite. ¿A cuánto tiende este límite? A 1, clásico. 1 al cubo, 1. Observen, lo hicimos en un tris-tras. Ese fue el objetivo de este ejemplo. Tener en presente que la regla de Bernoulli-L'Hopital no invalida el álgebra de los límites y las técnicas del álgebra elemental y las reducciones trigonométricas. Vamos a considerar un sexto ejemplo donde pasa algo similar a lo que planteábamos recién. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de x menos x cuadrado sobre x. Bueno, si acá consideramos de distribuir la raíz cuadrada en numerador y denominador, tenemos una clara indeterminación del tipo 0 sobre 0 que los invito a que le apliquen L'Hopital y reordenen algebraicamente. Va a haber un momento en que nos va a llevar esto a un círculo vicioso y no se va a terminar nunca. La indeterminación va a continuar. ¿Por qué? Porque hacer esto invalidó el álgebra de los límites. ¿Por qué? Veamos este límite nuevamente. Tenemos una expresión algebraica racional que es el radicando de una raíz cuadrada. El límite de la raíz cuadrada que es igual a la raíz cuadrada del límite. ¿Qué hacemos ahora? Si aplicamos L'Hopital, mucho más rápido que L'Hopital, ¿qué podríamos hacer? Extraer factor común x en el numerador, el denominador dejarlo igual, 1 menos x cuando x tiende a 0 tiende a 1. La raíz cuadrada de una expresión que tiende a 1, ¿a cuánto tiende? A 1. Nuevamente en este ejemplo se pone de manifiesto la importancia de no perder de vista el álgebra de los límites, el álgebra elemental y las reducciones trigonométricas, que sería para otros casos. Hablamos de reducciones trigonométricas. Consideremos este ejemplo, que tiende claramente a 0 sobre 0. Fíjense, aplicamos la regla de Bernoulli-L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0 del seno de x que tiende a 0 sobre la tangente de x que tiende a 0. Derivamos el numerador y derivamos el denominador. Antes de ver nada, consideramos que en el denominador la secante cuadrado es 1 sobre el coseno cuadrado. Y nos queda, si hacemos la división fraccionaria indicada, nos queda el coseno cubo, que ¿a cuánto tiende cuando tiende a 0? Tiende a 1. Pero haber aplicado L'Hopital acá fue innecesario. Fíjense cómo podríamos haber resuelto este límite por una reducción trigonométrica elemental. Tenemos 0 sobre 0. La tangente, ¿cómo la puedo pensar? Como el seno sobre el coseno. Entonces, simplificamos seno con seno, hacemos la división fraccionaria implícita y el coseno de x tiende a 1 cuando x tiende a 0. Obviamente llegamos al mismo resultado, pero por una vía muchísimo más rápida.